El golpe no vino desde el Congreso, ni desde un partido opositor, ni desde una mesa de analistas con traje y pantalla gigante. Vino desde Michoacán. Vino de un sacerdote rural, conocido como el Padre Pistolas, que tomó el púlpito y convirtió un sermón en una advertencia política directa para Claudia Sheinbaum. Y ahí está el punto que sacudió a millones. No la atacó como lo haría la oposición. No la redujo a etiquetas religiosas, ideológicas o de origen. Hizo algo mucho más incómodo para todos los bandos. La defendió y, al mismo tiempo, le exigió cuentas. Dijo que le valía que Claudia fuera atea. Dijo que le valía que fuera judía. Para él, lo importante era otra cosa: que la presidenta era inteligente, que tenía carácter, y que ya había tomado decisiones que otros gobiernos evitaron durante años. Pero justo después de ese reconocimiento, el mensaje cambió de temperatura. Porque el Padre Pistolas no habló para aplaudir al poder, habló para presionarlo. Su reclamo fue al corazón del campo mexicano. Dijo que los agricultores están abandonados, que producen comida mientras pierden dinero, que venden el maíz a precios que no alcanzan ni para cubrir los costos, y que las grandes empresas terminan ganando donde el campesino se hunde. Ahí aparece la primera decisión estratégica de Claudia Sheinbaum dentro de esta historia: escuchar o no escuchar esa presión que viene desde abajo. Porque el sermón no solo describe un problema agrícola, describe una disputa por poder. De un lado están los agricultores, el agua, el maíz, las cosechas sin pagar, las familias que piensan en migrar. Del otro lado están los intermediarios, las industrias, las importaciones, las empresas harineras y los funcionarios que, según el padre, podrían estar diciéndole a Claudia que el enojo es menor. Pero el padre insiste: no son unos cuantos, son miles, y están furiosos. Ese detalle cambia todo. Si Claudia actúa, puede convertir una crisis rural en una demostración de autoridad política. Si no actúa, sus adversarios podrán usar el abandono del campo como prueba de que el discurso popular no llegó hasta la tierra. Por eso este video se volvió viral. Porque no era un ataque simple, era una interpelación peligrosa. Venía de alguien que el pueblo escucha, que habla sin filtros, y que colocó a Claudia frente a una pregunta brutal: ¿va a gobernar con los informes de sus colaboradores, o con el grito de quienes siembran el país? Y esa pregunta apenas abre la puerta al verdadero conflicto. Detrás del sermón del Padre Pistolas había algo mucho más profundo que una discusión religiosa o una polémica viral de redes sociales. Había una batalla por el control del relato político alrededor de Claudia Sheinbaum. Porque mientras algunos sectores intentan retratarla como una presidenta fría, técnica y distante del México rural, este sacerdote apareció defendiendo justamente lo contrario: una figura capaz de enfrentar intereses económicos, tomar decisiones incómodas y desafiar estructuras que llevan décadas dominando el país. Eso explica por qué sus palabras incomodaron tanto. El padre mencionó una decisión específica que encendió las alarmas en distintos sectores económicos: la salida de mineras canadienses de territorio mexicano. Para sus seguidores, eso fue una señal de autoridad. Para grupos empresariales y opositores, fue una advertencia de que Claudia podría endurecer la relación con compañías extranjeras que durante años operaron con enorme influencia política. Y ahí empezó el verdadero choque. Porque el sermón no solo defendía a Claudia, también redefinía quiénes eran sus enemigos. No hablaba únicamente de partidos políticos, hablaba de intereses económicos, de empresas harineras, de industrias que consumen agua mientras el campo se seca, de intermediarios que compran barato y venden caro, y de políticos que, según él, abandonaron al agricultor mexicano desde hace décadas. El ejemplo más explosivo fue el conflicto del agua. El padre aseguró que miles de agricultores estaban enfurecidos por proyectos que podrían beneficiar a industrias privadas mientras las comunidades rurales enfrentan escasez. Y cuando mencionó empresas extranjeras y grandes corporaciones, el mensaje dejó de ser local. Se convirtió en un tema de soberanía. Ahí Claudia Sheinbaum queda atrapada en una posición extremadamente delicada,
porque cualquier decisión puede generar costos políticos enormes. Si protege las inversiones industriales, corre el riesgo de aparecer distante del campo. Pero si se inclina demasiado hacia los agricultores, puede provocar tensiones con sectores empresariales que exigen estabilidad para producir y exportar. Y en medio de ese equilibrio aparece otro factor clave: el maíz. El padre Pistolas convirtió el maíz en símbolo político. No habló solo de economía, habló de identidad nacional. Dijo que México consume millones de toneladas y produce mucho menos de lo que necesita. El resto llega del extranjero, muchas veces como maíz transgénico. Esa acusación golpea directamente uno de los debates más sensibles del país: dependencia alimentaria. Porque si México depende del exterior para alimentar a su población, entonces la discusión deja de ser agrícola y se vuelve estratégica. Eso es exactamente lo que el sacerdote logró instalar en la conversación pública, y Claudia Sheinbaum entendió el riesgo desde el primer momento. Porque mientras los medios discutían si era correcto que un cura hablara de política, millones de personas estaban escuchando otra cosa: alguien explicando por qué el campesino produce perdiendo dinero mientras las empresas siguen creciendo. El dato más devastador del sermón fue el precio: 5 pesos por kilo al productor, 20 o más después del procesamiento. Ese margen se convirtió en símbolo del enojo social. El padre insistió en que si el gobierno garantizara un precio justo para el maíz, el impacto sería inmediato: más consumo interno, menos migración, más movimiento económico en comunidades rurales, más estabilidad para miles de familias. Y ahí apareció otra presión sobre Claudia, porque aceptar ese diagnóstico implicaría reconocer que el modelo actual beneficia mucho más a intermediarios y grandes compañías que al productor real. Pero ignorarlo también tiene consecuencias, sobre todo porque el discurso del padre empezó a romper fronteras ideológicas. Conservadores se incomodaron porque defendió a una presidenta de izquierda. Sectores progresistas se incomodaron porque el mensaje venía desde un sacerdote que hablaba constantemente de Dios. Y mientras ambos bandos discutían, Claudia Sheinbaum quedaba colocada en el centro de una narrativa mucho más poderosa: la narrativa de una presidenta observada directamente por el México rural. Y eso convierte cualquier decisión futura en una prueba política gigantesca. Porque ahora no solo gobierna frente a partidos y empresarios, también gobierna frente a millones de personas que esperan saber si realmente va a cambiar las reglas que han dejado al campo sobreviviendo al límite durante décadas. El conflicto explotó de verdad cuando el sermón dejó de ser visto como una curiosidad viral y comenzó a convertirse en presión política real sobre Claudia Sheinbaum. Porque el padre Pistolas hizo algo que pocos actores públicos se atreven a hacer en México: conectó el enojo del campo con decisiones concretas del gobierno y con nombres específicos del entorno político. Ya no era solo un sacerdote hablando fuerte, era un hombre señalando responsables. Primero apuntó contra las empresas harineras. Dijo que compran el maíz al campesino a precios miserables y luego multiplican las ganancias vendiendo productos procesados mucho más caros. Después apuntó contra los políticos que permiten la entrada masiva de maíz transgénico mientras el productor nacional apenas sobrevive. Y entonces lanzó la presión directamente hacia Claudia. No basta con ser inteligente. Vino a decir: ahora hay que decidir de qué lado estás. Ese momento cambió el tono completo de la conversación. Porque Claudia Sheinbaum quedó atrapada entre dos expectativas completamente distintas. Por un lado, los sectores empresariales esperan estabilidad económica, continuidad comercial y relaciones funcionales con grandes industrias. Por el otro, el México rural exige protección, precios justos y menos dependencia de importaciones extranjeras. Y ambas agendas chocan frontalmente. El tema del agua hizo todavía más explosiva la situación. El padre aseguró que miles de agricultores estaban indignados por proyectos hidráulicos que podrían favorecer intereses industriales, mientras comunidades agrícolas enfrentan incertidumbre sobre el acceso al recurso más importante para sobrevivir. Ahí apareció un riesgo político enorme para Claudia. Porque el agua en México no es solamente infraestructura, es poder territorial.
es control económico, es estabilidad social. Y cuando un líder popular logra convencer a miles de personas de que el agua del campo podría terminar beneficiando a corporaciones mientras los agricultores pierden sus cosechas, el conflicto deja de ser técnico, se vuelve emocional. Eso explica por qué el video se propagó tan rápido en TikTok, Facebook y X. Cada fragmento del sermón parecía tocar una herida distinta del país. El abandono del campo, la migración, los precios injustos, las empresas extranjeras, el costo de los alimentos, la corrupción política. Pero hubo otro momento que encendió aún más el ambiente. El padre Pistolas atacó directamente a figuras políticas cercanas al oficialismo, especialmente cuando habló de Noroña. Lo acusó de contradicción por declararse ateo mientras utilizaba referencias religiosas en sus discursos. La discusión parecía religiosa en la superficie, pero en realidad era política, porque el padre estaba enviando un mensaje más profundo para él. Muchos dirigentes utilizan discursos ideológicos como espectáculo, mientras el país real sigue acumulando problemas sin resolver. Y ahí Claudia Sheinbaum vuelve a quedar en el centro. Porque mientras algunos miembros del movimiento oficialista responden con confrontación, el sacerdote construye una imagen distinta de la presidenta, una figura más pragmática, más inteligente y más capaz de corregir excesos internos. Eso genera tensión incluso dentro de la propia coalición gobernante. Porque si Claudia escucha demasiado al reclamo rural, algunos sectores más radicales podrían verlo como concesión política. Pero si se distancia completamente del discurso del campo, corre el riesgo de perder una parte del apoyo popular que ayudó a consolidar la fuerza electoral del movimiento. Y entonces apareció el elemento más peligroso de todos: la comparación histórica. El padre recordó cómo el Tratado de Libre Comercio abrió el mercado mexicano sin proteger suficientemente a los agricultores nacionales. Habló de décadas de deterioro, corrupción y abandono. Habló de familias obligadas a migrar porque sembrar dejó de ser rentable. Con eso transformó el debate actual en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de Claudia Sheinbaum. Se trataba de decidir si su gobierno será continuidad o ruptura. Y esa pregunta empezó a dividir opiniones dentro y fuera de México. Porque mientras medios internacionales observaban el fenómeno como una rareza política, millones de mexicanos comenzaron a ver otra cosa: un conflicto que podría definir la relación entre la nueva presidenta y el sector más olvidado del país. Y cuando un conflicto logra conectar economía, identidad, soberanía y supervivencia, deja de ser un problema temporal, se convierte en una amenaza política de largo plazo. Aquí es donde el sermón del padre Pistolas deja de parecer una explosión emocional y empieza a revelar algo mucho más calculado: una lectura estratégica del momento político que enfrenta Claudia Sheinbaum. Porque el sacerdote no habló como alguien que quiere derribar a la presidenta. Habló como alguien que cree que todavía puede empujarla hacia ciertas decisiones antes de que otros grupos terminen dominando completamente su gobierno. Y esa diferencia es crucial. El padre construyó una narrativa donde Claudia aparece como una líder con capacidad real de actuar, pero rodeada por estructuras que podrían neutralizarla desde dentro. Funcionarios, intereses económicos, empresas procesadoras, operadores políticos y sectores que, según él, siguen beneficiándose mientras el campo continúa perdiendo. Esa idea tiene enorme potencia política, porque transforma a Claudia Sheinbaum en el centro de una disputa interna por el rumbo del país. No es casualidad que el sacerdote repitiera varias veces que la presidenta es inteligente. Esa frase funciona como presión pública. Es casi un reto político, como si le estuviera diciendo: si eres tan inteligente como creemos, entonces demuestra que puedes enfrentar a quienes lucran con el abandono rural. Y ahí aparece la estrategia más delicada de Claudia. Hasta ahora, su imagen ha estado asociada a disciplina técnica, continuidad institucional y control político. Pero el conflicto del campo exige otra cosa: decisiones que inevitablemente crearán enemigos económicos. Subir el precio de garantía del maíz implicaría alterar cadenas de ganancias gigantescas,
Frenar ciertos proyectos relacionados con agua implicaría confrontar intereses industriales, reducir dependencia de importaciones tocaría acuerdos comerciales sensibles. Todo eso tiene costos. Y Claudia lo sabe perfectamente. Por eso el sermón se volvió tan incómodo para el sistema político. Porque el padre Pistolas simplificó problemas complejos en preguntas directas que cualquier ciudadano entiende. ¿Por qué el campesino produce perdiendo dinero? ¿Por qué el maíz importado domina el mercado? ¿Por qué las grandes empresas ganan mientras el agricultor se endeuda? ¿Por qué el presupuesto rural sigue siendo tan pequeño? Cuando esas preguntas llegan a millones de personas, el debate deja de pertenecer a especialistas, pasa al terreno emocional. Y ahí es donde Claudia enfrenta el riesgo más serio de esta etapa, porque las emociones políticas son mucho más difíciles de controlar que los indicadores económicos. El padre también hizo algo muy inteligente, evitó colocarse completamente dentro de un solo bando ideológico, criticó políticos, criticó empresas, criticó sectores religiosos, criticó opositores, criticó incluso figuras cercanas al oficialismo. Eso le permitió aparecer como una voz del pueblo y no como operador de partido. Y esa posición tiene enorme impacto en la opinión pública mexicana, porque mucha gente está cansada de discursos perfectamente alineados con un solo bloque político. El padre Pistolas habla con contradicciones, exageraciones y frases explosivas. Sí, pero precisamente por eso mucha gente siente que habla desde la autenticidad y no desde un guión. Claudia Sheinbaum entiende ese fenómeno. Por eso hasta ahora no ha reaccionado frontalmente contra él. Atacarlo directamente sería un error político enorme. Convertiría a un sacerdote popular en víctima del poder presidencial. Y además reforzaría la percepción de que el gobierno no quiere escuchar el reclamo rural. Pero tampoco puede abrazar completamente ese discurso. Porque algunos puntos del sermón generan tensión internacional y económica, las referencias contra empresas extranjeras, el discurso contra el maíz transgénico y las advertencias sobre intervención estadounidense tocan temas extremadamente sensibles para inversionistas y socios comerciales. Entonces Claudia se mueve en una cuerda floja. Necesita conservar la imagen de presidenta cercana al pueblo sin provocar pánico económico. Necesita mantener estabilidad sin parecer indiferente al campo. Necesita controlar tensiones internas dentro de Morena, sin romper con sectores que todavía sostienen gran parte de la estructura política del movimiento. Y mientras intenta equilibrar todo eso, el padre Pistolas sigue creciendo como símbolo, porque ya no representa solo a un sacerdote rural. Empieza a representar el enojo acumulado de comunidades que sienten que producen riqueza para otros mientras ellas sobreviven cada vez peor. Ahí está el verdadero peligro político. No en el sermón aislado, sino en la posibilidad de que ese mensaje se convierta en narrativa nacional, porque si millones de personas empiezan a creer que Claudia Sheinbaum tiene frente a ella la oportunidad histórica de rescatar al campo y no lo hace, entonces cada crisis futura, el precio de la tortilla, la migración, el agua, las importaciones terminará regresando al mismo punto. La presidenta sabía que gobernar México sería difícil, pero ahora enfrenta algo todavía más complejo: expectativas populares que crecen mucho más rápido que la capacidad del Estado para responder. Y cuando esas expectativas se mezclan con frustración histórica, el escenario político puede cambiar de manera impredecible. El impacto político del sermón empezó a sentirse mucho más allá de Michoacán cuando surgió una pregunta incómoda dentro del debate nacional. Y si el padre Pistolas tiene razón en algo fundamental, no en cada exageración, no en cada frase polémica, sino en el diagnóstico central, que el campo mexicano sostiene al país mientras el sistema económico lo deja sobrevivir al límite. Ahí fue cuando la discusión dejó de ser viral y comenzó a transformarse en problema político para Claudia Sheinbaum. Porque cada vez más personas empezaron a conectar temas que antes parecían separados: el precio de la tortilla, la migración, el abandono rural, el control del agua, las importaciones agrícolas, la dependencia alimentaria. Todo empezó a verse como parte del mismo conflicto. Y eso cambia completamente el escenario para la presidenta. Hasta ahora,
Claudia había logrado mantener una imagen de estabilidad y control. Pero el sermón abrió una grieta delicada a la percepción de que existe un México profundo que todavía espera señales concretas de cambio. No discursos, no promesas, resultados. Por eso el padre insistió tanto en el precio del maíz. Porque entendió algo que muchos estrategas políticos olvidan: la economía cotidiana pesa más que cualquier narrativa ideológica. A una familia campesina no le importa una batalla discursiva entre izquierda y derecha si cada cosecha termina generando pérdidas. Y ese punto golpea directamente al futuro político de Claudia. Porque si el gobierno no logra mejorar las condiciones reales del campo, la frustración acumulada puede transformarse en desgaste social, incluso entre sectores que apoyaron masivamente al movimiento oficialista. Además, el contexto internacional complica todavía más la situación. México depende fuertemente del comercio con Estados Unidos. Cualquier cambio brusco en temas agrícolas, importaciones o políticas relacionadas con grandes industrias podría provocar tensiones económicas importantes. Y mientras Claudia intenta mantener estabilidad con Washington y con inversionistas internacionales, también necesita responder a una presión interna que exige soberanía alimentaria y protección al productor nacional. Ese equilibrio es peligrosísimo, porque cualquier decisión será utilizada políticamente por algún sector. Si protege acuerdos comerciales, será acusada de abandonar al campo. Si impulsa medidas más agresivas a favor de productores nacionales, será acusada de generar incertidumbre económica. Y mientras tanto, el padre Pistolas sigue ganando algo que ningún gobierno controla fácilmente: legitimidad emocional. Eso explica por qué millones compartieron el video incluso sin estar de acuerdo con todo lo que dijo. Mucha gente vio autenticidad, vio rabia real, vio frustración acumulada durante años. Y en política, las emociones auténticas pueden ser más poderosas que cualquier campaña organizada. Hay otro detalle clave que muchos pasaron por alto. El sacerdote no pidió destruir el sistema, no llamó a una rebelión, no pidió romper completamente con el gobierno. Al contrario, insistió varias veces en que Claudia todavía podía corregir. Eso coloca toda la presión directamente sobre ella. Porque ahora la narrativa es esta: la presidenta tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo del campo mexicano, pero necesita enfrentar intereses internos y externos que llevan décadas beneficiándose del modelo actual. Esa narrativa puede fortalecerla o hundirla. Si Claudia logra mostrar resultados concretos, incluso parciales, podría consolidarse como una líder capaz de conectar con sectores populares más allá de las divisiones ideológicas tradicionales. Pero si el conflicto rural continúa creciendo mientras el gobierno parece inmóvil, entonces el sermón del padre Pistolas podría convertirse en el símbolo de una decepción mucho más grande. Y ahí aparece el verdadero riesgo hacia el futuro. No que un cura critique o apoye a la presidenta, sino que millones de personas empiecen a sentir que el sistema político completo sigue sin resolver el problema más básico: quienes producen la comida del país continúan siendo los que menos ganan. Por eso esta historia todavía no termina. Porque el debate ya no gira únicamente alrededor del padre Pistolas. Ahora gira alrededor de Claudia Sheinbaum y de las decisiones que tomen los próximos meses. Decisiones sobre el maíz, sobre el agua, sobre las importaciones, sobre las empresas, sobre el campo, y cada movimiento será observado con una intensidad enorme. Porque después de este sermón, millones de mexicanos sienten que el reloj político empezó a correr para la presidenta. Lo más impresionante de todo este fenómeno no fue que un sacerdote hablara de política. Eso ha pasado antes en México. Lo verdaderamente extraordinario fue otra cosa: un cura rural logró colocar a Claudia Sheinbaum en el centro de una conversación nacional sobre el campo, el maíz, el agua, la soberanía y el futuro económico del país. Y lo hizo sin partido político, sin asesores, sin maquinaria mediática, sin campañas millonarias, solo con una cámara, un micrófono improvisado y una rabia que millones reconocieron como auténtica. Ahí está la razón por la que este sermón golpeó tan fuerte.
Porque el padre Pistolas no habló desde el poder, habló desde abajo, desde el lugar donde la tierra todavía decide si una familia come o se endeuda, desde el lugar donde el precio del maíz puede definir si alguien permanece en México o termina cruzando la frontera. Y ahora toda esa presión cae sobre Claudia Sheinbaum. Porque el sacerdote le dejó un mensaje peligrosamente simple: todavía estás a tiempo de cambiar las cosas. Pero el país ya empezó a observar si realmente vas a hacerlo. Ese es el verdadero punto de inflexión. La presidenta aparece frente a una oportunidad enorme, pero también frente a un riesgo gigantesco. Si logra responder al reclamo rural con medidas visibles, podría consolidar una imagen de liderazgo mucho más fuerte de lo que esperaban incluso sus aliados. Pero si el campo sigue sintiendo abandono, entonces cada crisis futura terminará alimentando la percepción de que nada cambió realmente. Y eso sería devastador políticamente, porque cuando la frustración económica se mezcla con identidad nacional, con comida, con agua y con dignidad, el conflicto deja de ser temporal. Se vuelve histórico. Tal vez por eso el sermón incomodó tanto a todos los bandos al mismo tiempo. A la oposición porque defendió a Claudia, a sectores oficialistas porque exigió resultados, a empresarios porque cuestionó ganancias enormes, y hasta a líderes religiosos porque rompió las reglas tradicionales del discurso político. Pero mientras todos discutían quién tenía razón, millones de personas escucharon algo mucho más simple: que el país que alimenta a México está cansado de sobrevivir perdiendo. Y ahora la pregunta ya no es qué dijo el padre Pistolas. La verdadera pregunta es qué hará Claudia Sheinbaum después de escucharlo. Si este tema te impactó, compártelo con alguien que todavía piensa que el campo mexicano es un problema secundario. Suscríbete y dime en los comentarios algo importante. ¿Crees que Claudia realmente enfrentará a los intereses que dominan el sistema agrícola? ¿O terminará atrapada dentro del mismo modelo que prometió cambiar? Porque después de este sermón, México ya no está observando solamente a un cura polémico. Ahora está observando a su presidenta.